La Sandía Digital y Witness venían trabajando desde mucho tiempo atrás en el tema de comunicación para la defensa de los derechos humanos, y en algún momento nos pasó algo que le suele pasar a muchos y muchas activistas, periodistas. Nos llegó esta pregunta de, ¿y todo esto que estamos contando, y todo esto que estamos comunicando, llega, mueve algo, está cambiando algo? O sea, son preguntas que nos hacemos desde la comunicación. Si sí está haciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está empujando? ¿Qué está logrando? ¿Qué está generando en la gente que lo ve? Esas preguntas, sabíamos que no solamente nosotras nos las estábamos haciendo, sino que era una pregunta compartida cuando hablábamos, sobre todo en momentos de la chela o del café, cuando hablábamos con colegas de medios libres, esta pregunta o estas preguntas salían. Entonces decidimos en 2018 aterrizar esas preguntas en un diagnóstico participativo. Un diagnóstico que nos permitiera mapear, rastrear y entender qué estaba pasando con la comunicación, ya no para, digamos, todos los derechos humanos, sino quisimos como acotarlo un poquito, qué estaba pasando con la comunicación en la defensa del territorio. ¿Qué estaba moviendo? ¿Qué generaba en la gente que estaba viendo este tipo de campañas? ¿Para qué estábamos utilizando activistas, organizaciones y movimientos la comunicación? La estábamos utilizando para denunciar, informar, sensibilizar, que son como los primeros tres grandes usos que siempre nombramos, o también la estábamos usando para generar esperanza, para invitar a la acción, para sumar a la lucha, para construir horizonte común, es decir, un horizonte de futuro. Esas fueron como las preguntas que orientaron el diagnóstico. La metodología, como les decía, fue un proyecto participativo. ¿No? Las preguntas que nos orientaban eran esas: ¿sirve lo que hacemos? ¿Vale la pena nuestro desgaste? ¿No? A fuerza de tantos relatos de terror, pensemos que estábamos al final del sexenio de Peña Nieto, había muchísimos asesinatos de defensores, de periodistas, había mucha carga, digamos, de violaciones a derechos humanos. Entonces nos preguntábamos si se habrían agotado las narrativas sobre la defensa del territorio y los derechos humanos. ¿Lograremos pensar más allá de la urgencia, más allá de comunicar y denunciar los asesinatos o las violaciones a derechos humanos? Esas eran las preguntas. ¿Cómo propiciamos las respuestas? Con entrevistas, con comunidades de aprendizaje que hicimos en 8 estados, invitando a gente de organizaciones sociales, de movimientos, pero también periodistas y gente de medios libres, y con otras entrevistas en profundidad. En total, conversamos con 95 personas en todo el país. Desarrollamos metodologías particulares para hacer este diagnóstico. Esta la pueden encontrar en nuestro sitio web y en el de Witness. Es una metodología para mapear la comunicación para la transformación social. La comunicación que podemos hacer desde los movimientos o de las organizaciones. Tenemos una metodología específica que se llama la milpa de la comunicación. Y encontramos en ese primer diagnóstico, obviamente no algo como nuevo, no es que descubrimos el hilo negro, pero sí nos fueron como cayendo veintes en relación a que hay distintos tipos de comunicación que van a coexistir y que son las que estamos llevando adelante. Una comunicación de bomberos que es: ocurrió esto, hay que ya salir a denunciar, hay que movilizar, hay que hacer un boletín de prensa, hay que reaccionar y responder. Es necesaria, ¿sí? O sea, es un tipo de comunicación que responde a justamente lo que está ocurriendo. Una comunicación de coyuntura, una comunicación más de mediano plazo. Ok, estamos pudiendo ver, no lejísimos, pero sí un poquito más adelante, hay un contexto o una coyuntura que nos favorece, la aprovechamos, salimos y intentamos también usar a nuestro favor en la comunicación esa coyuntura. Pero también, y la que en general nos dimos cuenta que es la menos explorada por activistas, organizaciones y colectivas, es una comunicación desde una agenda propia. Pero que es un sueño que tenemos, cómo caminamos a no solamente responder, no solamente aprovechar la coyuntura, sino cómo hacemos para intervenir nosotras y nosotros en la conversación social desde nuestros temas, desde nuestro enfoque y con nuestra palabra. Esto lo van a encontrar en el diagnóstico. El diagnóstico también se puede descargar de manera libre, tanto en el sitio web de La Sandía como de Witness.
¿no? Y de alguna manera esto es como parte de lo que está presente en el diagnóstico, ¿no? Al igual que las desigualdades que atraviesan todos los días nuestras realidades, en el universo de la comunicación existe una batalla por las narrativas y por los sentidos. No todas las voces ocupan el mismo espacio. No todas las palabras, no todos los temas reciben la misma atención y la misma circulación en los medios. Hay narrativas que cuestionan estereotipos y clichés, hay otras que los reproducen, que los difunden y que los imponen, ¿no? Entonces son preguntas que nos hacemos: ¿quiénes cuentan los relatos en esta conversación social? ¿Quiénes no tienen espacio para contarse? ¿Qué historias se dicen sobre esas personas? ¿Qué historias no se dicen? ¿Qué es lo que no se cuenta? Son las preguntas un poco que nos fuimos haciendo. Y esto nos llevó también a analizar las narrativas. ¿Con qué narrativas se cuenta? Entonces, narrativas, ya no como el mensaje en particular. Aquí empezamos como a tratar, tomando elementos de muchos otros enfoques, estas narrativas no como el mensaje particular, sino como estructuras de pensamiento. ¿Qué es una narrativa? Es, por ejemplo, la narrativa sobre el bienestar, la narrativa sobre el desarrollo, la narrativa sobre el progreso. Son estructuras de pensamiento que van a poner temas, relaciones entre los actores, visiones, ¿no? O sea, lo que hace una narrativa es compartir una visión del mundo. En ese momento, en relación a defensa del territorio, identificamos estas tres grandes narrativas que están muy presentes y que muchas veces son las que justifican, argumentan el despojo y todo lo que el extractivismo, ¿no? que se está realizando en los territorios. Okay. Entonces, bueno, este es el diagnóstico, y una de las consecuencias, como yo siento que de las semillas que dejó el diagnóstico es, hablamos mucho de las violaciones y de los atropellos que vivimos, del despojo, de lo que ocurre, pero muy pocas veces hablamos de las victorias que tenemos, y sí las tenemos, sí hay victorias. Pueden parecer chiquitas, pero en realidad cuando las empezamos a unir y a tejer entre sí, nos vamos dando cuenta que hay una historia larga de victorias. ¿Y qué pasa si historiamos esas victorias? ¿Qué pasa si no solamente hablamos del despojo, que claro que es necesario hablar, claro que hay que denunciarlo, pero qué pasa si también empezamos a hablar de nuestras esperanzas, nuestros valores, de las victorias que hemos tenido? Un poco esa es como la reflexión, y a partir de eso construimos justamente la Escuela de Comunicación, que es un proyecto para llevar a la práctica pues todo esto que fuimos encontrando en el diagnóstico. Para contarles acerca de la escuela, queremos mostrarles un video. Este es nuestro territorio. Todo un camino para que lleguemos acá. Seguir luchando, tierra y territorio. Comunicar para construir los mundos que soñamos. De pronto el capitalismo se ha hecho muy bien su trabajo y ha hecho que perdamos de vista que si algo necesitamos es aire, agua, tierra. Has vivido ahí, has nacido ahí, has crecido, y creo que hay que defenderlo por una vida buena, una vida digna. Vamos a defender para seguir viviendo, y porque no solo queremos vivir nosotros, queremos que vivan las más generaciones, ¿no? El capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado no pueden avanzar sino es a través de la violencia. Pero lo que es importante es entender cómo opera ese mensaje y ese lenguaje del poder, porque a nosotros nos interesa hackearlo, que le llamamos nosotros, que quiere decir intervenirnos, darle la vuelta, llevarlo hacia otro lugar. La Escuela de Comunicación Estratégica Tierra y Territorio es un proceso que planteamos entre la Sandía Digital y Witness para contribuir a fortalecer las capacidades de movimientos, organizaciones que están en la defensa del territorio en México. Tener un espacio específico donde podamos desarrollar un plan de comunicación, poder cuestionarnos sobre las narrativas, poder hablar sobre herramientas de análisis de la realidad y también pensar en
qué es lo que queremos contar y a quiénes es importante. ¿Cómo podemos usar las historias? ¿Cómo podemos entender las historias como una herramienta muy potente de cambio? Esa historia de cómo la comunidad se enfrenta con las mineras en un proceso jurídico. Entonces, con esta primera guía grabamos entrevistas, grabamos imágenes, si fuera radio, grabamos ya situaciones sonoras, ambientes. Al momento que eso lo podemos llevar al editor del video, de las fases a transformarse. Una de las cosas más importantes, yo creo que entendimos acá, es que la comunicación para la defensa siempre tiene que ser de inclusión y no de exclusión, ¿no? Saber que tiene que abonar más que dividir. Nos están dando esas herramientas, nos están abriendo la mente a ver qué otras posibilidades hay de comunicar lo que necesitamos comunicar. Cómo narrar desde la dignidad, cómo narrar desde el amor a nuestro territorio. Respeto a lo que quiere la comunidad, desde la dignidad de nuestra resistencia. Estamos en comunidades organizándonos. Somos el corazón de la tierra, de agua, de bosques. Queremos redescubrir nuestro ser en colectivo, las voces de nuestro propio territorio. Juntos se anda dando todo. Estas son las luchas que queremos estar articulando. Todo lo que está organizándose en resistencia desde la vida. De ver esas caritas yo siento que estás en los calientes, corazoncito. Ay, bueno, pues compartirles este esfuerzo de la escuela. La escuela estuvo en aquel entonces, antes de los tiempos pandémicos, pues teníamos encuentros de forma presencial. Participaron en la escuela 28 personas defensoras de los territorios de 14 movimientos. Buscamos pues tener movimientos, la participación de movimientos de diversos lugares del país. Y pues al final, durante todo este recorrido, lo que fuimos viendo era esa ruta de la comunicación estratégica, ¿no? Habiendo, como decía Eloísa, habiendo platicado, ¿no? Compartido todos esos 20 que habían caído, eso fue lo que nos ayudó pues a estructurar ya lo que veríamos y lo que compartiríamos entre todas las personas que estábamos en la escuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos pareció pues muy importante fue traer esa mirada estratégica como una herramienta, como decía Elo, para ver en la agenda cómo planteamos esas narrativas, qué herramientas necesitábamos como músculos a ejercitar que nos permitieran sí atender, como ella misma decía ya, sí atender lo que urge, porque eso hay que atenderlo, pero cómo vamos haciendo espacio para todo lo demás que somos, ¿no? Todo lo demás que los movimientos son, todos los proyectos, toda la esperanza que traen pues a este mundo, ¿no? Y eso fue lo que buscamos hacer en la escuela, tomando cada uno de los módulos para avanzar entre cada una de las etapas que planteábamos en este recorrido, y al final con la idea de poder terminar con un esbozo de plan de comunicación, que ese fuera el objetivo. Si bien estos documentos, pues al final siempre son movimientos vivos, ¿no? Que son documentos vivos que se van alterando, ¿no? Pero hacer un ejercicio para verlo desde esa manera, ¿no? Dentro de este proceso, una de las cosas que como pudieron ver, buscamos también pues a otras organizaciones, alianzas que nos permitieran traer también como otras miradas frescas, presentar otros proyectos. Estuvieron, como pudieron ver en el video, compañeros y compañeras de Jaque Cultural, también estuvieron de prácticas narrativas para ayudarnos a nutrir con más metodologías, más formas de hacer. Y pues eso, ¿no? Lo que buscábamos al traer esa mirada estratégica era seguir pues una serie de pasos, ir como trabajando diversas partes de lo que incluye pues el hacer de la comunicación.
Y todo este ejercicio que pudimos hacer en la escuela, esa es la que vieron ahora es la primera escuela. Al final, la segunda escuela ya nos tocó hacerla en línea. También ahí pues aprendimos un montón de cosas, ¿no? De ese ejercicio. Después de lo que aprendimos, de lo que pudimos también en la práctica durante la escuela, testear, como decía él al principio, ¿no? Testear de qué maneras nos acercamos al final a la comunicación estratégica, cómo podemos encontrar maneras en las cuales plantearnos, por ejemplo, a las audiencias, con quienes queremos interactuar, con quienes queremos compartir en nuestros procesos de comunicación. Eso nos permitió pues ya poder empezar a escribir entre todas en una guía elaborada a varias manos con el fabuloso apoyo de nuestra compañera Gloria Carmona, a quien le mandamos muchos saludos. Pudimos entonces ya trabajar esta guía. Y parte de lo que pueden encontrar en la guía fue pues la escuela, ¿no? Como que avanzamos un paso, pero traemos del anterior, y en la guía lo que pudimos también plasmar era lo que nos parecía clave en el trabajo de la comunicación estratégica para la defensa del territorio en procesos como el de la escuela, y veíamos cómo, por ejemplo, el eje de, pues el tener una perspectiva de género también como presente en el hacer comunicación, tener también el enfoque de derechos, por supuesto, y tener también siempre presente toda la cuestión de seguridad dentro de los movimientos, que dentro de la comunicación, dentro de los procesos también de compartir de saberes, y en la comunicación pues es un eje que nos parece muy importante. Desde que estábamos en el primer proceso, ¿no? Desde que estábamos en el diagnóstico, pues surgía, ¿no? Como de repente a veces en los movimientos surgían estas dudas o estas cuestiones de cómo a veces se da mucha visibilidad a una persona en el movimiento, cómo compartimos esos riesgos también. Entonces, esos son de las cosas que queríamos también traer. Si bien es una guía de comunicación, pues esos ejes tienen también que estar presentes. Y otros de los ejes que pues están también ahí, tanto en la escuela como en la guía, es la educación popular, las prácticas narrativas y la comunicación estratégica, ¿no? Que nos parecen pues esas herramientas que tienen que estar ahí. Esa tiene que ser pues la forma de hacer. Y vamos a compartirles también como parte de la guía, como les decía, encontrarán una parte sí que habla acerca de la escuela. Después presentamos este ciclo trabajando, buscábamos maneras acerca de hablar, cómo podíamos hablar de la comunicación estratégica, cómo podemos traer esa mirada, pero también como verla desde algo que nos sea más palpable, o que tengamos más a la mano, que nos haga más sentido, ¿no? Muchos de los términos que veíamos en la comunicación estratégica nos parecían pues muy ajenos, muy cuadrados, ¿no? ¿Cómo podíamos encontrar una forma de hablar de eso mismo, pero desde algo que pudiéramos encontrar como más cercano al trabajo que hacen también los movimientos de defensa del territorio? Y para eso, pues, elaboramos este ciclo de la comunicación estratégica que, pues, lo van a ver ahora, que habla acerca de cada una de las etapas, pero lo hace a través del ciclo de la luna y del proceso de diciembre. Sí. Algo que aparece mucho cada vez que en los territorios se habla de comunicación, y sobre todo si se habla de comunicación estratégica, aparecen como ciertas ideas que falsas de alguna manera. Una, que la comunicación la hacen los expertos, aquellos que estudiaron, ¿no? Que la comunicación estratégica o la comunicación tiene que ver solo con redes sociales o grandes medios de comunicación, que para comunicar hay que tener muchísimos recursos, ¿no? O sea, mucho dinero en particular. Entonces son algunas ideas que, digamos, tienen su fundamento o algún punto, digamos, de realidad del que parten, pero justamente en la guía y a través de todo el diagnóstico lo que fuimos recogiendo es, no, a ver, comunicación hacemos todos los días y hacemos todas y todos. Comunicar de manera estratégica es que esa comunicación esté orientada, guiada,
enfocada en esos objetivos que queremos cumplir. Esos objetivos de cambio que no es otro que aquello que queremos transformar en la realidad. Entonces, ¿cómo ponemos en sintonía la comunicación con esos sueños, con esas metas, con eso que queremos cambiar y transformar? De eso se trata la comunicación estratégica. Pareciera que es algo como muy moderno, que solo se hace en ciertas universidades, y en realidad es algo como poner en sintonía la lucha, los objetivos de la lucha con las acciones de comunicación, ponerlas a vibrar en conjunto, en sintonía. La metáfora de la luna, el conocimiento que la gente de los territorios tiene sobre el ciclo de la luna es un conocimiento que está muy sí, enraizado, es conocido, es compartido, ¿no? O sea, sabemos que en cierto momento, si está cierta luna, no vamos a sembrar, o en cierto momento vamos a podar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que ese ciclo de la siembra y cosecha se vea apoyado por el ciclo de la luna? Entonces decimos, esa misma idea la podemos llevar a la comunicación. Cómo en ciertos momentos y ciertas acciones nos van a ir ayudando a como ir pasando ciclos diferentes, etapas diferentes de toda esa producción que nos ayuden a lograr esos objetivos que tenemos, objetivos de cambio, que son los objetivos de aquello que queremos cambiar en la realidad, y objetivos de comunicación. ¿Para qué queremos usar la comunicación? Que eran estas primeras preguntas que hacíamos. ¿Para qué? Para invitar a la acción, para dar esperanza, para denunciar, para decir, nos toca hablar a nosotras y nosotros, no hablen nuestro nombre, ¿no? O sea, tomar el uso de la palabra, tomar nuestro espacio en la conversación social. Entonces, bueno, el ciclo de la luna justamente lo que nos ayuda es eso, a asociarlo a un conocimiento muy enraizado de cómo la luna ayuda en el proceso de la siembra y cómo esto lo podemos trasladar a la comunicación en una primera fase que es como si fuera la luna nueva, una primera fase que tiene que ver con la planeación, que es cuando todavía no se ve, o sea, hay ideas, no está ni siquiera la luna en el cielo, ¿no? O sea, tenemos esas ideas de aquello que, tenemos como justo aquellas como ideas como si fuera una luna nueva que todavía no se ve en el cielo, pero que ya sabemos que hacia allá vamos a ir. Y bueno, igual por acá ya compartiéndoles un poquito acerca de cada una de las fases y cómo las planteamos en la guía. Entonces la planeación, pues es como decía Elo, esta fase de la luna nueva, es este momento en el cual pues entre las personas del movimiento pues pueden compartir ese piso común, ¿no? Esta idea de que la comunicación pues parte, al final de cuentas, como decía Elo, desde el objetivo, desde lo que busca el movimiento, ¿no? Que tiene que ir pues siempre a la par. Y una de las cosas que en este compartir la visión política, en este compartir también la historia del movimiento, este es el punto en el que pues comenzamos entonces, partimos del análisis de la realidad, es el movimiento desde donde hay ejercicios que pueden encontrar en la guía, como hacer una línea del tiempo, hacer el mapeo de actores, ¿no? Darnos ese momento para mapear actores tanto, digamos, por decirlo de alguna manera, como en contra, o esas personas que traen, que tienen esos, o los megaproyectos, ¿no? Como todo ese mapa completo que viene de todos estos procesos, pero también darnos un momento para mapear a esos actores, actoras que están a favor de los movimientos también. Y pues a empezar desde el horizonte común, desde el objetivo de cambio, a partir de ahí poder identificar cuáles son las audiencias y bueno, ahí es donde pues parte de lo que hacemos es también un trabajo, ¿no? Como en la escuela de empezar a irnos más hacia adentro, más al detalle y también quitar como esas respuestas automáticas, ¿no? Del, pues al público en general, ¿no? Así, a todas las personas, ¿no? Al mundo mundial, así como tratar de irnos más allá, a ver realmente quiénes son esas personas con quienes queremos entablar un diálogo, ¿no? Y avanzamos también en esta parte a identificar esas narrativas. ¿Cuáles son, con ejercicios, por ejemplo, para mapear cuáles son las narrativas hegemónicas, cuáles son los actores, los espacios en donde se están dando?
y después de eso también un análisis que nos permita ver, como analizar en qué punto estamos, cuáles son esas narrativas que desde los movimientos están dando, y poder entonces ver como con el ejercicio de la milpa, qué es lo que, si está bien ahí, si queremos como explorar otras narrativas, si hay algo que queremos cambiar, qué efecto están teniendo estas narrativas que estamos utilizando. Esta es la parte de planeación y la parte de la luna nueva. Todavía pues estamos a lo mejor pensando qué vamos a sembrar, ¿no? entre todas las personas. Una vez que preparamos la tierra, digamos, ¿qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ya tenemos la tierra preparada, y nos ponemos manos a la obra, justamente, si es en comunicación, es el momento para diseñar los mensajes y las formas en que vamos a compartir esos mensajes con las audiencias. Le llamamos esto como escoger las semillas, ¿no? Es el momento en el cual, ok, ya tenemos la tierra preparada, ahora vamos a escoger qué semilla para hacer el surco y sembrar, ahora sí, estas semillitas y esperar que germinen y crezcan. En términos de comunicación, decimos que en esta segunda fase hay 3 pasos: definir los mensajes clave, diseñar las acciones de comunicación, es decir, va a ser un cartel, va a ser un video, va a ser un mural, va a ser una feria del maíz, porque también es eso, ¿no? O sea, no solamente comunica, decíamos, redes sociales o medios, un taller comunica, una feria comunica, una asamblea comunica. Encontrar cuáles van a ser esas acciones de comunicación para compartir esos mensajes y comenzar a producir esas acciones de comunicación. Aún no las compartimos, simplemente estamos elaborando, digamos ahora sí, alimentando nuestra semilla para la siguiente fase. Y es la tercera fase, que es la luna llena, es la fase en la que vamos a enfocarnos en ese producto o esa semilla que ya estuvimos cuidando, que ya estuvimos trabajando, que ya hicimos ahí el surco. Vamos ahora ya a sembrarla, y la idea de esta fase es también a veces en estas inercias que luego vienen con la comunicación y pues las luchas, cómo nos detenemos para pensar entonces cómo vamos a entregar ese mensaje, cómo vamos a iniciar un diálogo. Y parte de lo que platicamos por acá es también pensar las plataformas que estamos utilizando, como también ligado, continúa, digamos, la parte de la producción, es ver cuáles son los espacios en donde vamos a encontrar a esas personas con quienes queremos pues escuchar, a quienes queremos también como compartirles en nuestro mensaje. Y también otra cosa que atendemos aquí pues son las plagas, que bien es cierto que pues los movimientos que se enfrentan a megaproyectos, movimientos que están en la defensa del territorio, pues lamentablemente es bastante común, además de todos los riesgos que enfrentan de forma pues física, también en redes sociales, en plataformas en línea, pues se enfrentan a muchas agresiones, también como a difamación, ¿no? A todas estas plagas también de la comunicación que pues también tocamos brevemente en la guía como para identificarlas también y ver cómo dentro de la comunicación estratégica nos podemos preparar también para eso. ¿Qué podemos hacer ante ese tipo de situaciones? También en esta parte hay algunas herramientas que nos pueden servir, por ejemplo, para identificar si queremos llegar a una audiencia que a lo mejor ya estamos llegando a las personas que están cercanas al movimiento, al mismo movimiento, pero cómo podemos hacer alianzas, tejer alianzas que nos permitan ir más allá, cómo a veces para llegar a ciertos públicos, a ciertas personas, a ciertos grupos, necesitamos un puente que puede ser una persona, otro grupo que nos ayude a facilitar esa conversación. Entonces, cómo esas alianzas son a veces lo que nos va a ayudar a hacer ese camino, ¿no? Y la última fase es la luna en cuarto menguante, que también nos pasaba, y a veces es muy común también en los ejercicios de comunicación, que dedicamos mucho a lo mejor al principio, a la segunda fase, la implementación, y ya para la parte de la evaluación ya estamos en lo que sigue.
Entonces, cómo de esa misma manera vamos encontrando una forma en la que podemos dejar ahí nuestra experiencia también como para los siguientes ejercicios de comunicación del mismo movimiento. ¿Cómo podemos plasmar? Igual hemos buscado hacer como unos cuestionarios, unos cuadros que nos puedan ayudar a orientar eso, desde identificar cuál es el sentir, cómo estuvo hacia el mismo movimiento al interior, las personas que hicieron la comunicación, qué vimos, necesitamos algo más, cómo fue ese ejercicio, digamos, de comunicación para regresar una vez más a otro, ¿no? Y en esta parte de la evaluación, pues es eso, ¿no? Es empezar a cosechar, el darnos cuenta hasta dónde llegó ese mensaje, quién nos contestó, y con esto que estamos cosechando, pues tomarlo como abono para una vez más regresar a nuestra planeación y evaluar también y ajustar de lo que hicimos. Estuvo bien, hay algo que aprender, hay algo que ajustar y continuar con nuestra comunicación. Bueno, les dejamos por acá unos ejemplos de los ejercicios que pueden ver en la guía. ¿Por qué otra cosa también nos hizo sentido y nos gustó la metáfora del ciclo de la luna? Esta idea que siempre se repite y que preguntamos, bueno, ¿qué es la comunicación? Y lo primero que en general que nos viene a la mente es emisor, mensaje, receptor. Una idea lineal de la comunicación, ¿no? Como si la comunicación empezara y terminara, y punto. Hay un punto final y nunca más pasa nada. La comunicación es como el ciclo de la luna. No es que la luna aparece una vez, hace el ciclo y nunca más lo volvemos a ver hasta el año siguiente. Hay un ciclo permanente. La comunicación inicia, digamos, si la comunicación realmente está logrando lo que queremos, que es generar este diálogo, es transformar realidades, esa comunicación no es lineal, no se va a cerrar. Lo que queremos además es escuchar. Por eso, si se acuerdan, acá, al centro no está la palabra. O sea, claro que la palabra está en todo esto, pero lo que está al centro es la escucha. ¿Cómo comunicamos si no estamos escuchando las reacciones a nuestros mensajes, si no estamos escuchando qué se dijo antes, quién lo dijo, con quién podemos dialogar, con quién no vamos a dialogar, porque decidimos que con esa gente no se puede dialogar, pero con quienes sí, con quienes vamos a dialogar para invitarles a la acción, porque sabemos que tenemos algunos intereses en común, con quién vamos a dialogar para acercarlas un poquito a nuestra mirada del mundo. Quizás todavía no están en condiciones de actuar con nosotras y nosotros, pero sí de empezar a al menos ponerse como en nuestros zapatos y empezar a entender y moverse del lugar. Entonces, la comunicación no va a ser esta cuestión lineal, es un ciclo que se va transformando, que va generando nuevas vueltas, y por eso, como decía Indy, los resultados de una primer como ciclo nos van a servir de abono para el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra forma de apropiarnos. Obviamente no es la única, no es el único camino ni modelo de comunicación estratégico, es el que hemos como aterrizado después de todo ese proceso que les contamos entre la Sandia Witness y todas las organizaciones con quienes hicimos las escuelas, con quienes conversamos, con quienes hablamos de los sueños de la comunicación, de las plagas de la comunicación. Y también es una forma de apropiarnos, porque la comunicación estratégica sí, es verdad, o sea, surge de ciertos ámbitos, digamos, estatales, con cierto enfoque militar, ¿no? O sea, hay que cumplir objetivos, hay que ganar objetivos. Bueno, ¿qué pasa si nos apropiamos de esa mirada, hablando justamente de esta como conversación social, y nos vamos a este primer como acepción de la palabra comunicar, que es poner en común? ¿Qué es comunicar? Es poner en común con un otro, con una otra. Entonces, bueno, esa es un poquito la intención de la guía. La guía se encuentra de manera gratuita para descargar, tanto en el sitio web de la Sandia como en el sitio de Witness. Aquí hay algunos ejemplares, si alguien gusta, se puede tomar alguno. Y también, bueno, invitarles, nos quedan todavía un ratito, si hay preguntas, comentarios,
comentarios desde sus propias prácticas y en qué les deja pensando todo esto que hemos compartido, si les resuena con lo que ustedes viven. Yo pertenezco a un colectivo en la Ciudad de México que se llama Beñusabi. El colectivo hace referencia a la cultura Ñusabi, que es una de las culturas originarias que aún existen en este país. Desafortunadamente, y ahí es donde entramos al tema de la comunicación, al tema del lenguaje, históricamente el silencio, la afectación precisamente de procesos de colonización, de extractivismo epistémico, ha llevado a que pues, muchas de las culturas de los pueblos ni siquiera tengan la posibilidad de autodenominarse, ¿no? Se hace referencia a pueblos indios, pueblos indígenas, ¿no? Pero siempre en este ámbito genérico, ¿no? Es como una especie de mecanismo que por un lado permite traducir ciertas experiencias, pero por otro lado silencia, oculta, invisibiliza. En mi caso, yo ya nací en la Ciudad de México, llegué a estudiar a la UNAM, estudié comunicación, fui parte del movimiento estudiantil del 99-2000, de alguna manera empecé a darme cuenta de la relevancia y la importancia de la comunicación desde estos ámbitos, ¿no? Los movimientos sociales, nos toca precisamente la época de irrupción de esto que ahora se conoce ya como redes sociodigitales o toda esta comunicación digital. Sin embargo, sigue siendo muy complejo pues, adentrarnos a ámbitos de los procesos de configuración de sentido, tanto al interior de las comunidades como fuera de las comunidades. En buena medida porque estamos en un contexto muy complicado, ¿no? Pareciera que estamos en un callejón sin salida. Se hacen muchas referencias a los pueblos, a las comunidades. Hay toda una dispositivos, mecanismos, estrategias, implementación de megaproyectos, donde de alguna manera los pueblos originarios están en la agenda, pero desde una dimensión absolutamente nada comunicativa, sino básicamente como pieza, como clave, como un elemento, como un referente, como un paisaje, como algo ajeno, ¿no? Y entonces también resulta complicado tratar de no solo pensar, y está buenísimo su propuesta de comunicación, pero también poder pensar lo que preguntabas hace rato, ¿no? Sobre estas voces altas que se autolegitiman, que de alguna manera recuperan precisamente los episodios o los elementos de un modelo de poder patriarcal, machista, ¿no? Que sigue siendo vigente en las comunidades y que de alguna manera hace que pues, las voces de las comunidades de los pueblos sigan en este proceso de silenciamiento, ¿no? A tal grado que ahora que hacemos ciertas actividades con el colectivo, tratando de acompañar precisamente comunidades que han sido violentadas, desplazadas, en particular en Ñusabi Viji, que es la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, ¿no? Pues es muy complicado de repente poder generar sentido, ¿no? Porque pareciera que todo está bien, ¿no? Pareciera que esta voz legítima, autorizada, esta voz que de alguna manera se vuelve hegemónica, ¿no? Y que todos los días está narrando desde su perspectiva, desde sus intereses, ¿no? Y pareciera que están hablando los pueblos, pero lo que hay es un ejercicio de ventriloquía muy evidente, ¿no? Entonces, sí es necesario, pues, ¿no? Poder como pensar y repensar estrategias, tácticas, opciones, alternativas, lenguajes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tratamos de afectar al castellano, ¿no? Es decir, nosotros desde nuestra lengua originaria, que tiene 8.000 años en estos territorios, tratamos de también que se genere algo desde ahí. Me parece muy acertada este modelo o esta referencia, esta metáfora en relación al ciclo lunar, ¿no? Porque es precisamente de estos elementos que todavía configuran ese saber, ese conocimiento de los pueblos, ¿no? Está allí y de alguna manera permite, pues, espejearnos con otras imágenes, ¿no? Con otras opciones, con otras posibilidades, ¿no?
como bien comentas, ¿no? Al final, la comunicación como un dispositivo de poder también limita o de alguna manera intenta limitar las opciones, ¿no? Como bien comentabas, se piensa que la comunicación solo tiene que ver con medios de información o que en este caso con medios digitales, ¿no? Sino que es precisamente cara a cara, ¿no? Esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de pensar al otro como alguien con quien puedes conversar, que tiene un estatuto dialógico y que de alguna manera tanto él habla como él escucha, pero también tú escuchas cuando él habla, ¿no? Y es algo que parece muy básico, pero en la realidad es tan complejo, tan difícil, pero pues aquí estamos, ¿no? Y la verdad es que estamos muy emocionados de compartir esto y pues seguro nos vamos a ayudar para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo me dejaste pensando en esta falsa idea de que es comunicar, de emisor, mensaje, receptor, esconde las relaciones de poder, esconde los mecanismos de poder para silenciar a los otros, que claro que sí los hay. O sea, la comunicación no es un ámbito transparente donde si yo quiero hablar, puedo hablar y el otro me escucha y simplemente basta con que levante la voz. Claro que no, claro que no, claro que hay relaciones desiguales de poder y que la comunicación es una arena de disputa por el sentido y demás. Y esta concepción lineal de la comunicación nos esconde, se nos hace pensar que entonces simplemente, yo soy emisora y acá tengo mi mensaje y ahí están los receptores, ¿no? No funciona así la comunicación. Claro que hay relaciones de poder y algunas personas, como tú decías, en esta relación dialógica no son contempladas como interlocutores, no son interlocutores válidos, no se les va a escuchar, ¿no? Mucho de lo que está aquí en un, digamos, para también pensar cómo esto, porque por ahí parece como abstracto y teórico, pero en realidad lo hemos aplicado en la práctica, ¿no? El año pasado se estrenó un podcast en La Sandía que coordinó Pía, que está aquí sentada, sobre migración, salidas de emergencia. Y en ese análisis, en esa primera parte de investigación, lo que Pía encontró es, claro que se habla de migración, se habla mucho, pero ¿qué se dice? ¿Y quiénes hablan? ¿Quiénes están hablando sobre la migración hoy en México? ¿Qué se dice? En gran parte se habla de la migración como un problema, ¿no? O sea, no como una dimensión histórica que es parte del ser humano, sino como un problema que hay que resolver. ¿Y quiénes hablaban de ese tema? Académicos, investigadores, periodistas, referentes. Y las voces de las y los migrantes no se escuchaban, no estaban. O sea, es lo muy parecido como lo que tú dices, ¿no? O sea, se borra, se hace como ventriloquismo de estas voces, se reemplaza, se apropia, se despoja. También en la comunicación hay despojo. Entonces, justamente lo que, haciendo todo ese ejercicio de, bueno, ¿qué queremos transformar, queremos comunicar y demás? Uno de los objetivos era justamente recoger y compartir las voces, las historias de las y los migrantes desde su propia voz, desde su propia forma, de lo que ellas y ellos querían compartir y contar, de cómo ellas y ellos estaban viendo y viviendo la migración, ¿no? Entonces, esto, digamos, que puede parecer abstracto, sí se aterriza muy concreto en proyectos de comunicación, ¿no? Como están también invitadas en el sitio de La Sandía, salidas de emergencia, el podcast, también de descarga y de escucha gratuita. ¿Alguien más que quiera comentar, compartir? Muchas gracias por compartir esta estrategia lunar, que está muy, muy hermosa. La había visto por ahí en redes y me da gusto y me daban ganas de conocer más. Bueno, yo también participo de varios colectivos de comunicación alternativa desde hace algunos años y quería preguntarles dos cosas. La primera es sobre estas cuestiones, digamos, de seguridad, de protocolos que tienen con las personas que se hacen mucho más visibles. ¿Qué plan o qué protocolos han tratado de implementar o qué es lo que han visto desde sus experiencias para compartir? Y la segunda pregunta es muy concreta. Desde un colectivo en Oaxaca, en los Valles Centrales, queremos entrarle a la escuelita de este año, pero no sabemos, bueno, habría prioridad para compañeras de la península, me parece,
pues si podemos postular, y también dónde es el encuentro presencial, porque hay cosas que son virtuales, ¿no? Varias semanas virtuales y luego hay una presencial, entonces, ¿dónde es para saber y podernos organizar? Gracias. Muchas gracias. Sobre la cuestión del encuentro, ¿en dónde va a ser? Igual ahorita te podemos decir como qué lugares estamos contemplando. De la cuestión de seguridad, en la escuela, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho incluso desde procesos anteriores ha sido como tener muy presente pues las personas que van a participar, y siempre se ha incluido, digamos, eso en el proceso. Pues estar, de verdad, pareciera algo también muy obvio en ese tipo de encuentros y en este tema de defensa de la tierra, pero es algo que en verdad sigue pasando que no se presta la atención que se debe. Entonces, pues eso desde parte del equipo organizador, desde las compañeras de la Sandía, pues es tener, siempre ha estado muy presente en la parte de los cuidados, ¿no? El compromiso que tenemos también, pues, de traer a personas para que puedan participar, estar todo el tiempo atentas y escuchando y preguntando cómo han durante ese periodo evolucionado las cosas en sus territorios, y la verdad es que sí que cada vez que nos reuníamos pues había noticias de todo tipo, ¿no? Entonces también algo en esa escucha también como parte del proceso fue importante el brindar también pues un espacio en el cual nos apoyaban las personas participantes de los movimientos en compartir pues un espacio en el que pudiéramos también como dar pues esa como contención entre todas las personas que estábamos ahí, porque es cierto que ante todas las amenazas, ante todo el riesgo, pues las personas venían y el ambiente a veces en el que iniciábamos pues era del impacto de todo lo que estaba pasando en sus territorios, ¿no? Entonces cuidar como dentro del proceso se tenía eso en mente, presente, y se le daba también un espacio, la seguridad, tanto en los trayectos, como también pues un espacio para escucharnos, ¿no? Los sentires, para escucharles a las personas que estaban participando. Dentro de la escuela, esa fue la manera en la que pues se tenía presente. En la guía en realidad lo podemos encontrar a lo largo del texto. En varios momentos regresamos, ¿no? A ese punto de saber, bueno, antes de sacar, por ejemplo, un video, antes de sacar una comunicación, las personas sabemos como qué impacto puede tener esto. También dentro de la escuela y en la guía también hacemos mención a herramientas más específicas como a una bitácora de incidentes, por ejemplo, que son cosas que en realidad nos pueden apoyar mucho, así como el mapeo de actores, ¿no? El que hagamos esto ligado a una comunicación que a veces se hace en la parte del proceso organizativo, pero traerlo a la comunicación nos informa y nos ayuda a prevenir dentro de lo que está en nuestras manos, como manejar esa parte. De ahí es una de las cuestiones en las que no hemos profundizado a tal grado como de tener protocolos, digamos, porque no es algo a lo que nos dediquemos, ¿no? Como esta parte de la seguridad, a grupos, a movimientos de defensa del territorio, pero pues sí la idea de la guía era como empezar a cruzar con mayor intención esto como algo que debe estar dentro de los procesos de comunicación, porque lo escuchamos muchísimo en el diagnóstico, ¿no? Entonces esa parte, y también por eso metíamos la parte de las plagas, ¿no? Porque está también ligado a que a veces pensamos que lo que pasa en Internet no es real, que lo que pasa en Internet no se puede llegar a manifestar, y como parte de las bitácoras, por ejemplo, de incidentes, pues es importante que lo que sucede también en estos espacios le demos también pues un momento, lo atendamos, se hagan registros de eso también. Pues por eso decidimos meterlo, para introducir también algunos términos, ¿no? Como que si la diferencia entre bot, ¿no? Como empezar a hablar de esas plagas también y quitar esto que a veces hace que no los tomemos como manifestaciones también de esas mismas amenazas que están presentes en el territorio, ¿no? Siempre viene la pregunta de
qué hay que hacer, si subir el perfil o no subir el perfil, ¿no?, de una persona que está en riesgo. Esa creo que es una de las dudas muy concretas que vienen en relación a la comunicación y la seguridad. Y ahí sí decimos siempre, no hay fórmula. O sea, no hay como, sí sirve, no sirve. Siempre es, y por eso uno de los primeros ejercicios es el mapa de actores, es entender cómo está funcionando el territorio, cómo están funcionando las relaciones de poder, qué actores están, qué poder tienen esos actores, y eso es un poco lo que te va a marcar la línea, de decir si vale la pena subir el perfil público de esta persona o no. En este momento, no, o sea, por más que subamos el perfil, la persona sigue en riesgo, ¿no? O lo vamos a vulnerar más si lo ponemos entonces, no hay una fórmula, eso siempre está, es volver al análisis, al mapeo de actores, al análisis de realidad, porque eso es como lo que nos aterriza y lo que nos permite medir la temperatura, ¿no?, del conflicto. Y sí, regístrense, así se va a dar prioridad a los compañeros de la península, pero no quiere decir que sea exclusivo para la península. Entonces sí, regístrense.